Y me le ocurrió otra idea, weón. Que agarramos unos cadáveres, cortamos unas patas, unas manos, ensamblamos un cuerpo y que nos queden las manos pasadas cadáver, weón. Pasadas cadáver ahí. Y le veníamos unos rayos eléctricos, una anguila, weón, ácido abiótico, de todo. Para poder gritar: ¡está vivo! ¡Vivo! Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nadie! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. ¿Qué tal? ¿Cómo los trae esta noche de rayos eléctricos, truenos y centellas? Me acompañan aquí mi amigo personal, Juan Carlos. ¿Qué tal? Hola, don Cristóbal, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos para esta grabación de la criatura más fantástica que ha dado la literatura? Qué linda criatura, weón. Y me acompaña también aquí mi otro gran amigo, don Marco. El Quasimodo de esta grabación. Porque tengo la joroba de la mochila de la clase media que la estoy sufriendo como fin de año. Me gusta quejarme, weón. El otro día me llegó un comentario de alguien que decía: tómate un dulcecito para no llegar tan amargo. Así que hoy día sí me comí el dulce de una película contenta. Es de los mejores comentarios que nos han llegado, Marco. Que Está bueno. Más encima, alguien poniéndose al día. Nos llegó un comentario de Gladiador 2, po, weón, que sacamos capítulo para la semana de estreno. O sea, esta weá no me acuerdo de cuándo fue ese capítulo. Y el compadre, oye, weón, ¿cómo es que se queja de qué era? De los ingenieros comerciales, los CGI, ¿qué más? Creo que no la película de Ridley Scott ni Adam Sandler. Pero tengo por qué defender eso, pero eso es conversación de otra ocasión. Claro, porque hoy lo que nos trae a colación, como bien dice Juan Carlos, es la criatura, una de las criaturas más lindas que nos trae la literatura. Para que andamos con cosas. Esos monstruos que van a perdurar por la eternidad. Eso van el Discovery, debería este satélite dando vueltas por el universo, debería estar llevando recitado el libro de Mary Shelley. ¿De qué libro estamos hablando? Del Prometeo moderno, Don Frankenstein. Ya. Inicialmente quería hacer el relincho de caballo. Imagínense que es un relincho de caballo haciéndola cada vez que mencionan a Frankenstein. Se pero entendió, no... Marco, se entendió clarito. Ahí Y el que no cachó esa referencia, vaya a ver El joven Frankenstein. Mira, probablemente una de las 3 mejores películas de Frankenstein de la historia. Mira, yo fuertes declaraciones, porque yo diría que hay 4 grandes contando esto. Para los que yo creo que gran parte de la gente que escucha podcast de cine le encanta Tarantino. Para que ustedes sepan, El joven Frankenstein es una, no sé si llamarlo parodia, porque bueno, es súper honorífica Frankenstein, pero es un reversionado en tono es una parodia con todas sus letras. Es una parodia, Cristóbal, weón, ¿hasta cuándo? Y creo que esto ya lo conversamos y lo discutimos, weón. Lo que no quiere decir que sea una ofensa, no por tiene eso nada de es que es malo. tono honorífico. Sí. Bueno, para el buen Quentin Tarantino, al directen Ritentino, es de las películas, de las 10 películas perfectas o 5 películas que él encuentra perfectas, junto con Volver al Futuro, por ejemplo. De verdad, no tiene desperdicio esa película. Pero no vamos a hablar del joven Frankenstein hoy, es una conversa para otro día, a la cual me sumo desde ya. Sí, vamos a hablar de una obra que un caballero estuvo preparando durante, no sé qué edad tiene Guillermo del Toro, pero supongamos que tiene 60 años, la estuvo preparando por 58, weón. Bueno, la acabó. 61 años. Casi. 61 años. El 9 de octubre estuve de cumpleaños, así que estuviste medio. Bueno, y esta señora que escribió Frankenstein o El Prometeo moderno a los 18 años, tenía 18 años, weón. Yo me sacaba mal los mocos a esa edad todavía. Y estaba hablando en los 1700, 1800. Antes de 1800 lo escribió en 1791, pues weón. Weón, la cagó. Y de ahí en adelante Frankenstein siempre ha como apagado por el imaginario colectivo, weón, uno de los personajes de la cultura popular que va a permanecer para siempre. Ha cambiado de rostro, de tono, de propósito. Ha pasado de ser una criatura
no sé, como por la cual podemos empatizar, ha pasado a ser un monstruo, puta, de todo. Una historia que, no sé, se trata de muchas cosas, weón, y que es muy interesante. Yo creo que no podemos hablar de la película del Toro si no hablamos un poquito de la obra original, porque para Guillermo del Toro esta es como una Biblia. Es decir, el cual lo ha declarado, o sea, yo no estoy hablando de palabras mías, nada, sino que él dice, esta es una Biblia dentro de mi biografía. Oye, es que de hecho Frankenstein como personaje es de los que mayor cantidad de veces ha salido en el cine. Digo, en distintos tipos de interpretaciones. Es lo mismo que pasa con Jesucristo, Drácula y Hitler. Ah, y Sherlock Holmes también, por si acaso. Que parece extraño, pero son de los personajes que constantemente se están haciendo reversiones. En su momento también estaba Tarzán, Robin Hood, pero eso ya es como años que no se están haciendo cosas masivas. Pero Drácula y Frankenstein pasan de todo tipo de género. O sea, son personajes que aparecen desde Scooby-Doo, ¿cachai? Hasta, bueno, no sé, por ejemplo, mi hijo ahora están viendo una cuestión que se llama Los Super Monstruos, que están los hijos de Drácula, bueno, Frankie, el hijo de Frankenstein. O sea, bueno, es una cuestión que completamente trasciende todo tipo de frontera etaria, de género, lo que sea, género de película me refiero. ¿Podríamos decir que cruzan océanos de tiempo estos personajes? Completamente. Yo creo que son seres atemporales y que son fascinantes para todo tipo de edades. De nuevo voy a volver a mi hijo, pero en el fondo, bueno, le vuelve loco Frankenstein, le vuelve loco Drácula, y yo no soy son muy chicos, ya no han visto ninguna de las películas, nada, son como que la iconografía le gusta, ¿cachai? Le vuelve loco porque son demasiado llamativos, ¿cachai? Son icónicos. Súper atractivo. Exactamente. Bueno, a mí me pasa que también yo conocí a estos personajes porque habían caricaturas y esta película Monster Squad en los años 80, ¿dónde están estos personajes? Y para mí Frankenstein, a pesar de que me gustó mucho esta interpretación y parto con eso de esta versión, cuando pienso en Frankenstein lo primero que yo imagino, a pesar de haber leído la novela, es a Boris Karloff con los pernos en el cuello, el tajo en la frente y esta cabeza cuadrada así como el papá de los monstruos. Esa es la imagen que yo tengo de y con ese caminar lento, como medio como zombie, bien torpe, que, oye, básicamente no tiene nada que ver con la criatura que se describe en la novela original. Completamente. Y que está más cercana a la que vemos acá. Sí. Sí, o sea, son esas películas de la Hammer, son como que son, a ver, son de mis películas fundamentales, por si acaso, que va a sonar feo lo que voy a decir ahora, pero son más simples comparados con muchas cosas modernas, con muchas cosas, no con el cine moderno, ni cagando. Porque abstraen muchas cosas, la esencia de lo que quiere mostrar de cara al género que estaban publicando en ese entonces, que era de terror, querían un monstruo, por tanto tienen un genio, tienen un científico loco, súper caricaturesco, que es Frankenstein, y de ahí partimos y lo crea porque sí, y no hay un poco de quiero crear vida porque quiero crear vida, no hay un trasfondo ni psicológico, ni traumático, de niñez traumática, ni tampoco se explora mucho más, hasta que, y nos enfocamos en el monstruo, que la criatura de la película de Hammer es una locura, es increíble. Te muestran la soledad y la discriminación y la muerte que lo persigue, y cómo todos lo odian por ser como él, y lo quieren matar, etcétera. Se centraron solamente en eso, en el aspecto de terror, pero claro, el libro debe ser unos buenos, si no me equivoco, bueno, usted lo tiene más fresco que yo, la mitad o 2/3 del libro son la infancia de Víctor Frankenstein. El monstruo aparece a la mitad o el último tercio. Es menos toda esta parte donde se cuenta la infancia, pero porque en un principio tampoco se trata, o sea, tampoco se cuenta esta historia, pero sí se demora harto en aparecer la criatura. Eso sí, o sea, la criatura aparece ya en el segundo capítulo, bien entrado, y es bien interesante cómo relata la historia. ¿Cómo decirlo? Porque es un lienzo muy bueno para la gente que adapta, porque hay cosas que están en blanco y que las puedes completar tú como autor. En este caso Guillermo del Toro puede colocar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la creación de la criatura, y eso es lo que lo hace como tan, no sé, tan flexible, tan maleable, para que podamos tener tantos tipos de adaptaciones, ¿cachai? Y eso lo entrega la novela muy, muy bien. O sea, de partida yo diría que las elipsis que tiene el libro permiten
así como la historia de Cristo, si se quiere, de poder llenar con distintos tipos de narraciones que en manos competentes los directores pueden hacer, o los guionistas de cómics o lo que sea, hacer muy buenas historias. Por ejemplo, repasando el libro, nuevamente me sorprendí de que no hay ninguna alusión exacta de cómo cobra vida el monstruo o de dónde saca los cadáveres. Como no, que para mí siempre eran los usurpadores, de los robadores de tumbas, ¿cierto? Que hacían estos cortes. No, acá es como se le ocurrió hacer esta idea, que lo obsesiona, que eso está muy bien escrito el libro. Uno pensaría que un libro de más de 200 años podría ser lento, y las pelotas, el libro funciona de maravilla, rapidito, como si fuese escrito ahora. Y eso después las películas, primero las películas de la Universal, ¿cierto? Que ahí viene todo el universo monstruoso que hablabas tú, que es Drácula, el hombre invisible, la criatura de la laguna negra, Mr. Jekyll, Dr. Hyde, Frankenstein, todo esto, que son de la primera etapa de los años 30 hasta el año 50, que después viene con la Hammer en Reino Unido ahí haciendo esta historia. Entonces, y una cosa curiosa, que estudiando para esto, los monstruos de la Universal, ¿cierto? Inicialmente fueron hechos porque muchos de los directores y productores y guionistas venían arrancando de Europa en los años 30, ustedes imaginarán de qué, y por eso traen todos estos monstruos europeos a Estados Unidos. Toda esta narrativa de castillos de Transilvania, en los montes suizos, en Alemania, en pueblos rurales, como lo que vemos en estas películas. Entonces, de ahí viene toda esa criatura monstruosa. Y creo yo que podríamos empezar hablando por los cambios que hace del Toro o ideas generales, así sin spoiler antes de, por si alguien está escuchando esto. ¿A ustedes en general les gustó la película? ¿Recomiendan verla o no recomiendan verla? A mí me encantó. A mí me gustó muchísimo. Creo que voy a remontarme a una charla que le vi a Guillermo del Toro, donde contaba que en el fondo, si bien le gustaba mucho Drácula, jamás haría una Drácula porque no sabría qué más agregarle al mito. Que la Drácula definitiva ya la hizo Coppola, ¿cachai? Entonces no sabría qué más agregarle a la novela, al material original. Entonces, acá cuando me hago la misma pregunta, digo, ¿qué vio en sí mismo Guillermo del Toro que no se había hecho en Frankenstein? Yo, habiendo leído el libro y siendo bastante fanático del libro, había mucho por buscar. Para empezar, como digo, la exploración del científico loco, que era la caricatura que todos teníamos de cuando uno ve las películas originales, que en el fondo nadie se preocupa de Frankenstein, del Víctor Frankenstein. Acuérdense que Frankenstein no es la criatura, es su apellido, en esta película. Pero faltaba mucho, faltaba de representación, como les digo, como del estudio de la psique del científico loco, por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, los traumas de la infancia, de luego la exploración del lenguaje de la criatura. O sea, Boris Karloff, su interpretación, yo creo que no hay ningún fanático del terror que no la adore a ese nivel, no que la quiera, la adore. Es otro ser, ¿cachai? Es un ser que es completamente monosílabos. La actuación de Boris Karloff es corporal y es brillante, donde te expresa con miradas, con movimientos, con sustos, con al mismo tiempo la violencia y el pánico. Pero claro, falta todas las partes del aprendizaje, donde esta criatura quiere ser parte de la sociedad y estudia como un outsider, y toda esa parte está en esta película, y sí creo que le aporta mucho, y algo que me encantó haber visto en pantalla. Yo no sabía lo que estaba esperando, pero no era esto, y me gustó mucho. A mí me pasó algo similar, sobre todo con tu última frase. Yo no estaba esperando nada, de hecho decidí no entrar en el hype. Finalmente creo que esta película me gustó mucho más de lo buena que es, o sea, no es tan buena como lo que me gustó. Y creo que los argumentos de por qué me gustó los voy a tratar de expresar en esta conversación, ¿ya? Y las cosas que yo siento que la película, por lo que la película no es tan buena, los voy a dejar de lado. Creo que la mayor parte de las personas ya tienen esa conversación, lo he visto en redes sociales y pueden remitirse a eso, pueden verlo en Instagram. Hay gente que tiene comentarios en YouTube de lo mala que es la película, etcétera, etcétera. Pueden buscar esos argumentos que en realidad a mí no me interesa entrar en esa conversación. Quiero expresar desde lo personal lo que a mí sí me gustó de la película, y creo que Guillermo del Toro, que es un cineasta que siempre como que ha habitado en este territorio donde lo fantástico parece muy real, y todas estas cosas reales adquieren así como un aire de ensoñación. Esta película no es para nada la excepción, y tiene que ser así porque es su forma de hacer cine, ¿cachai? La fuerza de lo visual
Creo que no está en la parte digital, que aparece digital. Tampoco está en los efectos prácticos, que también tiene muchos efectos prácticos, sino que tiene como mucho de esto palpable que se siente muy, muy personal, como que tú puedes interpretarte en los personajes, en características de los personajes. Y esas son cosas que a mí me gustaron mucho, que me hicieron mucho reflexionar. Como que es un mundo esta película que algo, más de alguna cosa te puede tocar. ¿Cachai? Es que A mí me pasó que, así entrar sin spoiler, que yo me estuve preparando durante mucho tiempo para ver la película. Vi las películas antiguas, leí libros, busqué información y todo. Y sabiendo que Guillermo del Toro es un nerd como nosotros y que le tenía mucho cariño y mucho respeto al libro. Perdón, no te voy a aguantar eso. Guillermo del Toro es Don Nerd. Está como 70 escalones más arriba que nosotros. Absolutamente, pero es uno de los nuestros. Nosotros estamos con pantalones Dockers y camisa celeste en Cerro el Plomo, comparado weón, con Guillermo del Toro. O sea, Sí. weón, no hay comparación en el tipo. Pero en el corazón nerd que tiene por el amor Sí. a los monstruos, las criaturas y al terror, nos comparte el mismo cariño Sí, se entiende. por lo dionisiaco. Ahora, yo cuando empecé a verla, había visto el tráiler, la primera escena de acción que muestran ahí en el barco, golpeando gente y todo, no me gustó, y en la película tampoco me gustó, pero no me disgustó para nada, así como que me quitara ganas de seguir viendo la película. A nivel de emociones, me emocioné mucho con la película. Visualmente es apabullante. Yo creo que está a la altura, se puede parar de igual a igual a lo que es un Barry Lyndon de Kubrick en Sí, cuanto al weón, preciosismo mucho. que tiene. Pensé lo mismo Sí, toda la película, weón. Sí. Lloraba, estaba agradecido de poder ver la estrella el mismo día que salía desde mi casita muy cómodo, con un buen televisor, un buen sistema de sonido, pero me da igual pena no haberla visto en la pantalla más grande, con el mejor sistema de sonido, en el cine con más gente. Porque también algunas de las texturas que tiene la película también pensé que podían haber sido digitales, y es porque tal vez esta hiper nitidez que tiene el tipo de alta definición que tiene, ¿cierto? Hace que algunas cosas son tan realistas que llegan a verse falsas. Entonces me pasó eso. Estaba muy expectante pensando que cuánto iba a respetar del libro, siendo que él le presenta una reverencia al libro, y me gustó porque le faltó el respeto, mejor dicho, no le faltó el respeto, pero sí cambió un montón de cosas que me sorprendieron para bien. Entonces no vi la misma historia, vi otros caminos, otras variaciones, pero que el espíritu del libro en muchas de las cosas estaba, pero como cuando tú entiendes algo y lo desconstruyes, y eso me encantó. Había escuchado antes del mismo y le metió toda la herencia latina, mexicana, melodramática, como de teleserie, que eso en cualquier otro director o cualquier otra cosa yo le diría, sabes que esto va a ser un defecto, hay que ser exagerado. Pero acá, incluyendo los guiones, los diálogos que pueden ser muy expositivos, porque acá varias veces los personajes dicen explícitamente lo que sienten, que podría ser un defecto, para mí funcionó completamente. Entonces, desde mi vereda, recomiendo completamente esta película para que todo el mundo la pueda ver. Más allá que te guste o no te guste, es un espectáculo cinematográfico, y el nivel de artesanía que tiene en todos los elementos, que si ya no enganchaste con la historia, lo que vas a estar viendo en pantalla, el vestido, la joya, la iluminación, todo es precioso. Así que igual que un niño viendo luces cuando un cabro chico, igual te va a gustar esta película. No, claro, que mira, dos cosas. O sea, la primera es una película de Guillermo del Toro, y eso significa cine de autor. Eso significa, la película está basada, abro comillas grandes, de época, ¿ya? Pero todo lo que es vestuario es de un mundo diferente, ¿cachai? Porque es de la mente de Guillermo del Toro. O sea, es unos vestidos barrocos, rococó, así como con piezas sólidas, otras como pomposas, con brazos grandes. Son, bueno, la corte del laberinto del fauno. Así se viste la gente en esta película, ¿cachai? Diciendo que están en el mundo de los humanos, en teoría. ¿Ya? Pero eso lo hace ser fascinante. O sea, acá todo lo que tú bien decías y toda la parte que parece CGI, uno sabe que son maquetas, ¿cachai? Son maquetas, y hay... el otro día escuchaba que se me olvidó el nombre, o sea, no es que se me olvidó, no puedo memorizar el nombre del actor que hace de la criatura, ¿ya? Algo como Jacob Elordi, que decía que eran 12 horas de maquillaje cuando está a cuerpo completo. Entonces todo eso uno sabe que está viéndolo, porque es Guillermo del Toro, significa ser autor, ¿cachai? Y segundo, la parte del libro, yo creo que yo discrepo un poco con la lealtad, no porque no sea como venga el libro, si como les digo, o sea, son un montón de cosas, esto que se enfoque en la niñez de Víctor, etcétera,
pero sí agrega un montón de detalles, ¿cachai? Que yo creo que no sé si eran necesarios. Todo este triángulo amoroso con Elizabeth, ¿cachai? Que en el libro es muy buena la relación que tienen con Elizabeth. Entonces, encontré como innecesario este triángulo amoroso y tampoco lo explota. Lo mismo que el personaje de Christopher Waltz. Como que no entiendo muy bien para qué lo necesita, ¿cachai? Como que no sé para qué lo agrega, no sé si quería tener a este personaje o de repente, bueno, los grandes directores siempre quieren trabajar con los grandes actores. A lo mejor Guillermo del Toro tenía la espinita clavada con trabajar con Christopher Waltz, porque no terminó mucho de entender el aporte a la historia de Mary Shelley. No a la historia de Guillermo del Toro, ojo. Disculpa, Ojo. Yo creo que acá podríamos hacer un aviso que vamos a ir con spoilers suaves, ¿cierto? Que No. ni siquiera estamos contando que trata de historia, ¿eh? No, Pero- sí, pero- a mí no me pero, gusta hablar con spoiler. Ya, pero a mí yo también concuerdo con eso de que hay varias líneas de... En esta película pasan muchas cosas, ¿cierto? Y tiene como dos bloques bien marcados, que es la historia de Víctor Frankenstein y la historia de la criatura. En un principio, la historia de Víctor Frankenstein, de su infancia, de cómo crece, de que te lo presenta como un rockstar ahí, que podemos ir desmenuzando algunas escenas que son preciosas de ver, y muy grotescas por lo demás, donde todos son muy entretenidos hasta cuando a él se le ocurre la idea de crear vida, de combatir, de que si su enemigo es su padre, ¿cierto? Y competía con su padre, que era el mejor médico de la época, él ya iba a superarlo como ganándole a la muerte, creando vida, llegando a la inmortalidad. Todo ese tipo de cosas es muy entretenido y este compadre que hace Víctor Frankenstein, a mí me gusta mucho ese actor como interpreta a sus personajes en general. Entonces verlo acá creo que está súper preciso. Y luego tenemos el otro bloque, que es la historia de cuando seguimos a la criatura, y que es un detalle que en ningún momento nosotros hemos hablado del monstruo de Frankenstein, sino que lo conocemos como la criatura en esta, porque efectivamente, si bien hace actos monstruosos y visualmente es monstruoso, es muy empático, es casi, a mí, yo lo emparento más al joven Mano de Tijeras, que es otro hijo bastardo de Maricelli, ¿cierto? Y a todo esto, hoy día me di cuenta que Maricelli significa, es como llamarse María Conchita. ¿Cachai? Entonces, el joven Mano de Tijera está en esta misma línea de estas criaturas rechazadas por la sociedad, que son diferentes y todo, pero que en esta criatura lo vemos como un niño. Y esa hueá es muy dolorosa de ver cuando dañan a un niño, porque claro, es un hueón de 2 metros, pero la interpretación de este actor, la caracterización y todo lo que está viendo en pantalla te da la sensación de que de verdad es un recién nacido, que lo único que merece es afecto, amor, comprensión y contención, y lo que recibe es todo lo contrario. Y esa hueá, yo no tengo hijo, pero me partió el alma esa hueá. No, pero caché que es que ahí está lo seco de Guillermo del Toro, porque el buen te quería mostrar eso, pero para eso tenía que mostrarte de dónde venía la crianza de Frankenstein. ¿Cachai? El buen está criando a su hijo tal cual lo crió su padre. ¿Cachai? Que eso es lo más habitual que hay en la paternidad. Oye, pero mira, ahí tocaste un punto que todavía no quería entrar en esa parte de la conversación, pero es que en realidad cuando mencionas cómo está hecha esta película y las diferencias que puede tener con la novela o con la obra original, mira, hay una cosa que dice del Toro, y ahí me vuela la cabeza cuando lo explica de esta forma. Dice, esto es una adaptación. Y adaptar es como un pez, su hábitat es el agua, y el pez se tiene que adaptar a la tierra. Eso es una adaptación, que es algo, no sé si decirlo como antinatural, pero es complejo. ¿Cachai? Entonces, adaptar no es algo, no es copiar. ¿Cachai? Entonces, él toma la obra y la adapta a lo que él siente. Por ejemplo, elementos. La infancia feliz que tiene Víctor en la novela, acá no es una infancia feliz, pero eso tiene un propósito. ¿Cachai? El propósito es que el Víctor de la película, a través de tener esta infancia con este padre que no le da afecto ni nada, puede tener una redención al final. O sea, tiene un como, no es la mejor palabra, pero tiene una justificación para su forma de ser, ¿cachai? Y tiene una justificación para el desenlace que tiene con la criatura, ¿cachai? Lo mismo en esta adaptación, porque utiliza a la misma actriz como su madre y como el interés amoroso, tanto como de él como de la criatura, es porque hay un complejo edípico que está y desarrollado, ¿cachai? ¿Te cachai que todo el rato está tomando leche? Y en su momento yo pensé que estaba tomando algún alcohol que era como blanco, y no, es leche. Tanto así que en un momento cuando va al Ártico,
lo que pide es leche condensada, justamente, porque tiene esta fijación con lo maternal. Y que Mia Goth haya hecho, qué buen nombre a todo esto, Mia Goth, haya hecho de la madre de Víctor, y además del interés romántico con este triángulo junto con el hermano, encuentro que es genial, y que a mí me costó reconocerla solamente porque le pusieron cejas. Entonces, nuevamente me remito a cuando hablamos de Superman, de Clark Kent y Superman que no lo reconocen. Mia Goth con ceja es otra cosa. Completamente. Le gusta a Mia Goth eso de hacer 2 papeles sin acreditar uno. Es como sello de calidad y hay que estar atentos a sus próximas películas. Oye, pero está acreditado, por lo menos en IMDb aparece acreditado. Yo no lo había visto. Sí. Eso, pues. Bueno. O sea, a mí me pareció evidente al verlo, no me pasó lo de lo de Marco, pero bueno, está bien. Pero vuelvo a insistir, o sea, cuando Guillermo del Toro presenta algo en esta película, sobre todo en esta película, estuve todo el rato preguntándome ¿por qué puso esto? Y todo tiene una justificación, y yo creo que, no sé si las vamos a conversar todas, ¿cachai? Pero el hecho de que aparezca este personaje de Christoph Waltz, que no tiene la misma como la misma presencia, o sea, no es el mismo personaje en la novela, para mí también tiene un sentido evidente, ¿cachai? De hecho, creo que es el que hace la referencia al mito de Prometeo, ¿cachai? Y así voy encontrando respuestas a todas las cosas que están en pantalla, y creo que si le preguntamos a Guillermo del Toro nos da una cátedra. Pero mira, bueno, eso no lo tenemos a mano. En una cosita, porque hemos mencionado mucho Prometeo, porque el libro se llama justamente El Prometeo Moderno, y puede haber alguna persona que no sepa quién es Prometeo. Bueno, y Prometeo es de la época de creo que de la titanomaquia todavía, en la mitología griega, en donde fue el que subió al Olimpo, le robó el fuego a los dioses, bajó a la tierra y se lo entregó a los humanos, que en el fondo es un ser luciferino, si lo queríamos dar la conciencia, dar el entendimiento, este poder de racionalizar y de poder ya no ser solamente bestias, sino ser seres pensantes a los humanos, y que por eso fue castigado a ir al Hades y estaba amarrado ahí por la eternidad. Exactamente. Claro, y en pero fondo, luego, que es importante, porque de cara a esta película clave, el castigo de Prometeo es que está amarrado a una roca donde los cuervos le comen las entrañas todos los días. Pero cuando viene a la noche, como es un ser divino, se regenera y al día siguiente está completamente dispuesto para que se las coman de nuevo. Entonces, si esto escuchas como Deadpool. Claro. Esto empalma con el fondo Frankenstein y la condena a no poder morir. Claro, y la pregunta es si Frankenstein en este caso también se le menciona como el moderno Prometeo, porque finalmente quien le da la vida al ser humano es quien le da el intelecto. No solamente que seamos esta materia orgánica, sino también que tengamos conciencia y seamos seres intelectivos. Y eso es como una de las preguntas que tiene la novela, y que en la película igual lo muestran un poco con el tema de que cuando habla justamente el personaje Elizabeth, que es el que interpreta a Mia Goth, de este ser que es un ser puro, porque nació sin el pecado original. Entonces, hay que entender que Guillermo del Toro, no sé si profesará la religión católica propiamente tal, pero es mexicano, y como latino y mexicano que es, al igual que nosotros creamos o no creamos, nos creamos una cultura católica, entonces en parte lo somos. No tiene que ver con las creencias espirituales, sino con la cultura en la que nos rodeamos. Entonces, la idea del pecado original, que ya es un tabú el crear vida, de hecho, hay un detalle bien importante acá, que es que los hombres no debiéramos dar vida porque las mujeres son las que lo dan. Sabemos que justamente es la suma de ambas partes lo que hace este tercero que es la vida, pero en el libro también trataba de eso, en esta película también de cuando una mujer da vida, es un milagro, le decimos da luz, dio a luz, ¿cachai? Hasta el eufemismo que mencionamos es precioso. Pero cuando un hombre da vida con sus propias manos, que a todo esto, qué lindo el detalle que los guantes sean rojos, quiero comprarme esos guantes. Andas con 40 grados en la micro, pero en esos guantes. No, yo no me di cuenta al principio, yo entendía por qué estaba ensangrentado en esa escena. Claro, el signo de Caín, pues, que hace quien hace el pecado más grande, que en este caso no es quitarle la vida al otro, sino darle vida a algo que no debería tener vida, es una afrenta contra Dios. Es lo que hemos hablado en otras ocasiones, lo que es la ibris, que es esta soberbia del hombre de querer luchar contra los dioses, de querer ser más superior a ellos, y que luego esa misma soberbia es la que lo hace caer. Así como Ícaro y Dédalos querían llegar, Ícaro empezó a subir y subir y subir hacia el sol, ¿cierto? Para volar como los dioses, y las alas se le empezaron a derretir, la cera empezó a derretir, se le cayó en el agua.
es lo mismo. Siempre están estas historias, volvemos a la mitología griega, volvemos a Shakespeare, porque son condiciones humanas de querer ser más de lo que somos, y en esa soberbia, solo mientras más alto subimos, más fuerte va a ser el porrazo que nos pegamos. Y ahí yo creo que una de las cosas que a mí me gustó está como de la mano desde el Toro en esta película o en esta historia, ¿cachai? En este relato deja de ser como un ensayo o una forma de contar sobre el límite del conocimiento, ¿cachai? Sobre ese punto, y se convierte más en una historia sobre un amor frágil, necesidad de trascendencia, que son cosas que menciona Víctor, o por lo menos se subentiende cuando se cuenta su historia. Y finalmente Víctor no solamente quiere crear vida, ¿cachai? Quiere probar que puede ser mejor que su padre, ¿cachai? Y quiere finalmente ganarle, quiere romper la Exacto. frontera de la medicina. Quiere romper la frontera de la medicina, no está contento con la medicina tradicional, porque en el fondo eso es lo que le pasa cuando muere su madre. Él dice, bueno, la medicina tradicional no sirve, yo tengo que romper este límite, ¿cachai? Y finalmente comete el mismo pecado, ¿cachai? De creerse capaz de controlar lo que no entiende, ¿cachai? Y Del Toro, finalmente, que lo conecto con lo que decía antes, no condena a Víctor por su ambición, sino que le da este espacio, ¿cachai? Para la redención más adelante. Entonces, esas cositas que le va poniendo Del Toro dentro de la historia, creo que la engrandecen más. Por eso yo la siento que es una muy buena adaptación. Hay cosas que pueden no cuadrar tan bien, pero si tú le dais la vuelta pensando en cómo se reinterpretan de acuerdo a la novela, yo creo que están bien hechas. Qué bueno que los médicos ahora no son así de soberbios. Claro. Eso me gusta. El otro día estaba escuchando a una psicóloga hablar de la psicología del papá de cierto piloto de Fórmula 1, no voy a decir quién, y hablaba de qué pasaba con los hijos de alguien narcisista, pero narcisista, psicológicamente narcisista, no alguien que así, un poquito narciso, no. Y es que en el fondo, cuando tú eres el hijo de un narciso, la única manera de recibir afecto de esa persona es la perfección. Entonces tú te acostumbras a deber ser lo mejor del mundo, ¿cachai? Y eso se va replicando en cualquier actor de tu vida, ¿cachai? Entonces, acá yo creo que como el pecado del padre se lleva completamente al hijo y cómo es la criatura, pero la criatura rompe el ciclo, eso es lo divertido, ¿cachai? O sea, y lo divertido obviamente es un eufemismo, pero eso es lo especial de esta película, que en el fondo alguien que se vuelve el mejor, el que rompe la barrera de la muerte, para mostrar a su papá que es el mejor doctor, que él puede ser mejor que él, crea vida, pero esa vida que crea, que es en el fondo un pecado, el pecado más absoluto que hay, termina perdonándolo a él, ¿cachai? Por la creación y dándole y al mismo tiempo el padre dando una enseñanza de vida al hijo. En el fondo, cuando no puedes morir, lo único que te queda es vivir. Es que yo creo que ni siquiera en este caso se juzga el hecho de haber creado vida, sino donde está el verdadero pecado es, y discúlpenme los papitos corazón, en el abandono. El abandono que hace de este niño, de esta criatura, porque una vez que nace, que por así decirlo, este personaje que cobra vida, empieza a tener conciencia, es un niño, gatea y lo encierra, ¿cierto? En este castillo, en estas mazmorras, ¿cierto? Y hay una cuestión que a mí me dolió mucho viendo esta película, que así como Hodor de Juego de Tronos solamente decía Hodor, ¿cierto? Y después nos rompe el corazón cuando entendemos por qué lo decía así. Acá lo único que dice él es Víctor, que en alguna vez también mencionan que el nombre Víctor viene justamente de victorioso. Entonces le va enrostrando a su padre y dice Víctor, 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 pero en distintas tonalidades y ritmos para expresar miedo, alegría, confusión y todo, como un niño chico que está aprendiendo a balbucear, que está aprendiendo sus primeras palabras. Y es tan doloroso verlo engrillado, todo, y que este compadre lo único con lo que reacciona en un principio, ¿cierto? Como que se alegra, se emociona, le empieza a hablar y le quiere mostrar el sol. Algo lo habíamos comentado esto. Le muestra la luz, que la luz es buena, que el sol es bueno. El sol, ¿cierto? En inglés suena muy similar sun y sun como hijo, sol e hijo. Entonces esta criatura puede haber entendido que lo está tratando como su hijo. Lo que a mí al menos acrecienta este dolor de que este niño que está descubriendo el mundo, que su padre lo rechace. Tanto a ti hasta querer atentar con su propia vida.
Entonces yo creo que ahí está el pecado, el hecho del abandono que hace sobre esta criatura. Defendamos Oye. las dos vidas, muchachos. Oye, a mí o sea, ahora que mencionaste esto, yo creo que una de las cosas que tampoco está presente en la novela es esta relación padre-hijo. No solamente la relación de padre-hijo de Víctor con su padre, sino que esta relación padre-hijo de Víctor con la criatura. Porque eso tampoco está en la novela expresado de esta forma. Y, puta, lo primero que pensé cuando estaba viendo esta película, porque es una película del Toro también, en Pinocho, la que está en Netflix, que encuentro una película, pero de la puta madre. Y creo que es un reflejo. Yo creo que cuando Del Toro estaba haciendo Pinocho, bueno, estaba también pensando en esta esta historia, porque fíjate que el Gepetto de las historias tradicionales es un carpintero que crea una marioneta y son felices. No tan así, pero casi. En cambio, en la película del Toro, Gepetto pierde a su hijo y no es capaz de aceptar la pérdida, se emborracha y crea a esta marioneta y le da vida. Y me lo Y cuando, y cuando se despierta con la caña, ¿qué pasa? ¿Cachai? La aborrece, la desprecia totalmente. Y si lo pensamos, es exactamente lo mismo que le pasa en esta situación a Víctor. ¿Cachai? Y mira, desea tanto a la criatura, ¿cachai? Que es difícil entender por qué después no la quiere. ¿Cachai? ¿Cómo deseas tanto algo, cómo deseas tanto a un hijo, en este caso, y después lo desprecias de esta forma? ¿Cachai? Y ese rechazo, claramente, acá está verbalizado, pero aunque ni siquiera fuera verbal, la criatura lo va a resentir igual, ¿cachai? Y eso se cobra después en esta historia. Pregunta, Claro, ¿usted alguna vez han sido el número uno en algo? Así como lograron su meta, fueron el mejor, el número uno, y después te quedas sin esta orfandad de no tengo otra meta. No sé, pues si tu sueño es ganar un Oscar, ganaste el Oscar, creaste vida, que es lo que pasa acá, crea vida este compadre, es victorioso, su hijo lo reconoce como tal y le dice Víctor, 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 ¿cierto? Pero este compadre después no sabe qué hacer, y lo explicita es, quería crear vida, quería hacer esto, lo logré, pero después no, ¿qué viene? Y viene ese vacío que le ocurre a muchos creadores, hay cuánto director de cine ha hecho películas sobre lo mismo, donde ese vacío en el triunfo es que una vez conseguido el objetivo, el horizonte por el que estás acercándote a la excelencia ha desaparecido. ¿Y qué queda ahí? Y yo creo que eso le pasa también acá a Víctor. Bueno, el efecto del ahora qué de los peces de Nemo, pues, bueno. Quiero hacer una pausa acá y felicitar acá a Cristóbal por esa novela. Que acá lo verbaliza Eso el sí. weón, pues. Acá dice, bueno, después de su primera charla con la criatura, con su criatura, el weón se va y dice, bueno, la verdad es que nunca pensé cómo te iba a educar. ¿Cachai, weón? Acabo de crear una criatura que, weón, mide 2 metros, más fuerte que cualquier humano jamás existido. El weón tiene la mentalidad de un feto, weón. Bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Puta, lo engrillo como me educó mi padre, weón. Lo engrillo y la forro hasta que repita la palabra que yo le dije que tiene que repetir. Hasta que entienda palabra la lección sangre. que yo quiero que entienda. Sí, básicamente eso. Ojo, y también puede haber hasta una crítica a la vanidad de querer ser padre. ¿Cachai? O sea, hasta la idea de querer tener algo replicable, todo un logro, pero luego no te haces cargo de que tienes que alimentarlo, enseñarle, educarlo, contenerlo, todo. Y acá esta criatura me gusta mucho. Algunos momentos sentí tal vez quizás levemente exagerados los movimientos de este compadre y muy que estoy sobreactuando. Y ahí pensaba en Doug Jones, que es un eterno colaborador de Guillermo del Toro, pensando, yo debía haber sido Frankenstein, Sí. Doug Jones es el de la forma del agua, el Ape Sapiens, No, es Oye, un buen- encontré perfecta esta actuación, así que no A mí me sé, creo que encantó lo vamos a también. tener que debatir. No. Es que ahí hay un tema. Perdón, es que ahí hay Ya, un dale. tema que es súper relevante y he escuchado demasiadas discusiones, hay gente que no le gusta porque, uno, el Frankenstein, la criatura de Frankenstein es como muy perfecta, muy bonita, está muy bien proporcionada y, viejo, en la novela eso es así. O sea, Víctor Frankenstein crea esta criatura con las proporciones correctas, tratando de que sea una criatura muy alta y trata de hacerla bien. Y creo que eso Del Toro lo toma literal. ¿Cachai? Y los movimientos de la criatura tienen que reflejar la perfección y la dedicación que Víctor Frankenstein dedicó a crearla. ¿Cachai? Porque hay un momento
y un buen pedazo de la película se busca retratar y como documentar esta parte, como este proceso científico de ir juntando las partes, tomar las partes que le sirven de Qué cuerpos hermoso eso. y las otras desecharlas, ¿cachai? Entonces hay un proceso que trata de hacerlo así como lo más científicamente creíble, por decirlo de alguna forma, para crear una criatura perfecta, ¿cachai? Y en eso yo creo que lo logra y por eso la criatura es capaz de tener estos movimientos perfectos. Tiene otras consecuencias finalmente dentro de la historia, pero a mí me gusta esta interpretación. Cuando se pone a hablar mucho, ya de cara al final, al último tercio, igual lo encontré medio Forrest Gump el tonito que tenía el compadre, pero no me sacó jamás de la película. Porque bueno, de hecho, tuve ganas de ponerlo en español en algún momento, no lo hice, para ver si hablaba como Forrest Gump. A ver si decía. A mí me recordó en algunos momentos, y que muy buena analogía también, y se perderán como lágrimas en la lluvia. Me recordó mucho también. Bueno, sorry, que esta película es una poesía del guión. O sea, weón, tiene una cantidad de frases para hacer como postales, weón, de Village, weón. Oye, hay un documental que también está en Netflix donde entrevistan a Del Toro y te muestran mucho de cómo llegó a distintos procesos. Entonces es bien bonito ver de que tal vez algunas cosas que a uno puede tal vez gustarle o no, había todo un racionamiento al respecto a eso. Y él decía, como escribió el guión, que quiso imitar el estilo lírico que tiene en su prosa Mary Shelley, la escritora de Frankenstein. Pero no ocupa los mismos diálogos, sino que los adapta a la película. Pero por eso todos los personajes hablan bonito y ese hablar bonito puede sonar medio sobreactuado o demasiado preciosista, que entiendo que hay gente que lo encuentra así como muy de teleseries de Cristóbal. me parte el alma, me duele el corazón y todo esto. Oye, no, ¿qué este fake news, Carlos, weón? A mí me encanta. Si lo acabáis de decir que cuando habla mucho y habla bonito ya... No, dije que habla como Forrest Gump, dije que habla como Forrest Gump, que habla como Never How Full Retard. A eso me refiero. Pero como Robert De Niro. No, al revés, todo lo contrario. Acabo de decir que este guión es una poesía. Y no es como Robert De Niro, que a mí me encanta la versión de Kenneth Branagh, pero entiendo a la gente que le puede molestar a ver a Robert De Niro hablando con acento gringo casi, como la criatura de Frankenstein en esa película. Oye, pero igual la criatura va aprendiendo a hablar, pues, weón. Sí, yo creo que está bien que en un momento no hable, o sea, tiene un par de palabras, después habla como decís tú, bien atarzanado y después aprende a hablar. Creo que el arco en que aprende a hablar, no sé si la estructura me gusta demasiado. Oye, pero puta, es que hace rato que quiero retomar un tema que tú mencionaste, Marco, y es la lectura católica y todos los elementos de imaginería, puta, no me salía la palabra, man, religiosa que tiene, man. Porque en algún momento hiciste la pregunta si Guillermo del Toro es practicante católico, y la verdad es que no tengo idea, pero me parece que es criado en una familia muy católica. Que eso yo lo que creo que termina explicando lo que nos encontramos en esta película, ¿cachai? Porque yo creo que no es católico, es profundamente católico, pero ya no practica, pero no en lo dogmático, sino que más bien en lo simbólico. Le gusta ocupar los crucifijos, ¿cachai? Le gusta ocupar el concepto de redención, ¿cachai? Le gusta ocupar el tema de rezos, ¿cachai? Heridas abiertas, qué sé yo. Y acá más encima, o sea, aparte de la figura padre-hijo tradicional, yo encuentro que está, pero por todos lados, la figura padre-hijo, Dios y su enviado a la tierra, ¿cachai? Que, o sea, o sea, lo tiene crucificado. Lo tiene crucificado, exactamente. Tiene una pinta de Jesús con el pelo largo, etcétera. Tiene un montón tajo en el costado que lo tocan con los dedos para ver si es verdadero. Y todo el tema, como yo digo, de la metáfora fonética de hijo y sol, son and song, ¿cierto? Que mencionan acá, tiene que ver. Y a mí me recordó mucho a los descartes que luego ocuparon en la película Superman Return con Marlon Brando, diciendo esa frase tan bíblica que es que el hijo se convierte en el padre y el padre se convierte en el hijo, que en esta película es literal. O sea, perdón, es metafórico, no es literal, no es que haya una transfiguración tipo Power Ranger. Pero me gusta que Guillermo del Toro zanja una vez por todas que
Está mal que esto es la versión de Guillermo del Toro, que le digan Frankenstein al monstruo. No importa, porque aquí le dieron el apellido. Así que oficialmente es Frankenstein también. A ver, y uno podría decir, y es como sabiduría popular, que está bien saber que la criatura no se llama Frankenstein, pero el monstruo sí se llama Frankenstein, porque Víctor se comporta propiamente tal como Frankenstein. En mi interpretación, esta criatura ha de llamarse Víctor Frankenstein igual que el padre. Y creo que se gana su nombre como Víctor Frankenstein a lo largo de la película. No es algo explícito, pero quienes estén escuchando, si quieren replantearse o ver nuevamente la película, fíjense que están todos los elementos dados para que el nombre Víctor, sea el victorioso, ¿cierto?, sea como quien dice como un título nobiliario, un título así como quien dice un James Bond, un 007, ¿cierto?, como un cargo, que en este caso la criatura se convierte en un Víctor Frankenstein. Y hace lo más lindo que se puede hacer, que es, como en esta cosa, a mí me molesta un poquito, no tanto, pero un poquito que sea tan indestructible. Pero también se encalla en esta historia del judío errante, por ejemplo, en estos mitos, en estas leyendas de los inmortales, ¿cierto? Que en este caso, este compadre dolido, sufriente, que ha visto lo peor de la humanidad, a pesar de todo ello, su padre le dice, bueno, si solamente te queda vivir, vive. No, solo te queda morir, no, si solo te... Ah, claro, verdad. Si no puedes morir, solo... Como, Bueno, desde perogrullo, vive, weón, vive. Tomando tu punto, justamente... Encontré medio, al principio, me llamó mucho la atención la hiperregeneración tipo Wolverine, pero no es que me haya molestado, pero dije, qué raro, bueno, como que me llamó la atención la versión de Guillermo del Toro, pero después, a medida que avanzaba la película, más o menos pasado la primera mitad, ya fui entendiendo para dónde iba, que en el fondo quiere representarte la carga, porque de repente, habiendo visto tantas películas hoy en día, tantos libros, tanta cuestión, de repente decís, ya, chao, le voláis la cabeza y listo. Acá no, bueno, acá te están diciendo, no, este weón no puede morir, no puede, le reventáis un ojo, se regenera el ojo, ¿cachai? O sea, le reventáis los brazos, le salen brazos, le reventáis una dinamita y el weón no muere. Entonces, weón, te quiere representar que el weón es un weón condenado absolutamente a la vida eterna. Ya, pero ojo, la criatura está condenada, ¿cachai? Y es una maldición que tiene, pero también es una representación de la maldición de Víctor, ¿cachai? Que no se puede deshacer de esto. Justo, por lo tanto, por los dos lados, ¿cachai? Está bien acompañado de esta capacidad de inmortalidad, de regeneración, ¿cachai? Porque en el fondo es lo que finalmente lo junta y que, bueno, en algún momento vamos a conversar de este momento de redención y cómo se desenlaza, pero básicamente eso es lo que los termina juntando, ¿cachai? Lo que los une, ¿cachai? Los dos están malditos por lo mismo. Mira, aquí... Mucha, me hubiese encantado que Dieguito hubiera estado en esta conversación para que hubiera citado a Slavoj Žižek con el no vivo, no muerto, ¿cierto? Esta criatura que siempre vuelve, pero que no es un ser humano. Ya, estaría para la casa que averigüen de eso. Pero sí también en esta idea de que en el libro tú puedes leer la primera mitad hasta cuando ya realmente aparece la criatura de cuerpo presente, propiamente tal, e inapelablemente. La primera parte tú podrías asumir que la criatura es la culpa de Víctor de haberse ido de su familia, haberla abandonado, esta obsesión. Porque claro, al principio, en el libro es súper sucinto. Crea la criatura, esta se mueve y el weón se desmaya. Es como, he creado vida, me desmayo. Se va a la cama, despierta en la cama y el otro weón está a los pies de la cama mirándolo. Y se asusta, criatura horrible, todo, ándate de acá, weón. Y sale arrancando, se vuelve loco. Y después, durante todo el tiempo, cuando va camino a su casa, porque sabe que hay una desgracia, ve una figura gigante a lo lejos. Pero durante todo el tiempo tú podrías decir, esto es la obsesión, es como el cuervo de Poe, que se posa ahí en el dintel de la puerta, como decían en el capítulo de Los Simpsons, y solamente para reflejar tu culpa, o tus miedos, o tus obsesiones, ¿cierto? Tus traumas, hasta que hace cuerpo presente. Y en esta película igual, como que podríamos decir que es otra manera de reflejar esa misma sensación. Y eso yo lo encuentro precioso. Puede que la historia de amor que hay o el triángulo amoroso, que yo encuentro que fue un desperdicio lo que hicieron con Christoph Waltz. Yo pensé que iba a ser un Pretorius, que a todo esto que son unos grandes personajes de La novia Frankenstein. Vean esa película con homúnculos, con todo, que es una maravilla. Si tienes un austriaco para hacer de un personaje en la película Frankenstein, es como, weón, que sea Pretorius, que sea este personaje. Pero acá te lo mezclan como que es el financista. Pero cuenta un poco, ¿qué te referís con que sea Pretorius?
Ya, en La novia de Frankenstein, que es una película que a todo esto está en Max y dura 80 minutos, véanla. Es la mejor película de Frankenstein probablemente, al menos para mí lo es. Es un personaje que llega, ¿cierto? Después de lo que ha pasado el acontecimiento de la primera película, el 31 de Frankenstein con Boris Karloff, y le dice que él también intentaba crear vida, y en el fondo es más que un científico, es un alquimista porque creaba homúnculos, que son estos seres humanos en miniatura, pero que cada uno de ellos representa un tipo humano como si fuese una carta al tarot, por así decirlo. Un lascivo rey, ¿cierto? Una bailarina, una sirena, hay distintas cosas. Y el personaje es tan atractivo que se come la película, salvo hasta cuando aparece la novia, que es icónica, que es esta mujer con el pelo tipo Marge Simpson, porque está electrificado y con las rayas blancas, que son los últimos 10 minutos de película. Entonces, yo y que no lo ama de vuelta. La película no, sí, bueno, La novia de Frankenstein para mí es la mejor película de Frankenstein. La segunda es El joven Frankenstein. Y hasta ahí nomás llego mi ranking hasta este momento. Pero yo veo a Christopher Waltz que hace de como una especie de empresario que gana plata porque vende armamento, ¿cierto? Y que está enfermo de la sífilis. Entonces, lo que él quiere es, y acá ya vamos casi en Herbert West Reanimator, que es la versión de Lovecraft de Frankenstein, ¿cierto? Donde le pide, cambie mi cerebro a un cuerpo sano. Y esa cuestión que yo encuentro una muy buena idea, siento que en la película es muy porque sí, que es como, esto es lo típico que se acelera porque el guión tenía que avanzar hacia esa línea para poder desencadenar otras cosas, porque era como, sentémonos, tomémonos un café, conversemos y va a entender por qué no puedo hacerlo, o en el segundo intento, porque este es el piloto, lo vamos a hacer con usted. Había 1000 soluciones como para que no ocurriera la desgracia que ocurre en la película, pero como tiene que desencadenarse, siento que fue muy porque sí. Y que fue súper aprovechado el portento doctoral que es este compadre. No, yo ahí difiero un poquito con la lectura solamente porque creo que te lo dicen textual, que en el fondo Frankenstein no escucha a menos que lo hieran. El weón es un narciso absoluto. El weón, la única manera que tú tenés de que te haga caso es weón teniéndolo contra las cuerdas y abofeteándolo a latigazo. Entendible. Una pequeña diferencia en verdad. No, pero está bien, pero ¿cachai? Que esta película tiene estos elementos. Por ejemplo, Mia Goth, siendo una actriz que me encanta y creo que tiene una visualidad exquisita para el cine, sobre todo para el cine terror, no porque sea fea, sino porque tiene una belleza muy particular al no tener tan marcadas sus cejas. Encuentro que el personaje que lo hacen está muy como idea de guión, pero que no fue desarrollada, donde es el interés romántico del hermano de Víctor, el que se crió en Viena, ya está bien, que le gustan los insectos, es como una mujer muy fuerte, tiene opiniones propias, todo, pero siento que no está desarrollada como personaje. Y para una película de 2 horas y media, que justo la mujer sea la que no está desarrollada como personaje, porque la misma idea de que luego quiere escapar con la criatura porque empatizó con ella, como que tal vez me faltó un par de escenas que espero que en la versión de 4 horas y media del Toro, que voy a haber encantado, aparezcan esas cosas, te expliquen más ese nexo, porque siento que es muy porque sí. No me arruina para nada la película. Acá la gente no ve, los que no están en el Patreon no lo están viendo, pero Juan Carlos te está diciendo no con la cabeza, así que quiero escuchar mucho. ¿Por qué dices que no? La verdad es que le estaba diciendo que no a alguien que estaba acá en la casa, así que no era por eso. Ya. Pero de repente trató de decirle algo, de agregarle algo más, porque el fondo del personaje en el libro es la prometida de Víctor Frankenstein. El hermano existe, pero un niño que es una tragedia terrible porque muere a manos de la bestia. Elizabeth en la novela tampoco tiene ningún desarrollo y es nada dentro de la historia. No es apoyo, no, qué sé yo, un apoyo moral. Que ni siquiera es motor de la venganza, porque el motor de la venganza es William, que en la novela Exacto. tiene 5 o 6 años. ¿Sí? Y yo creo que el personaje de Mia Goth es una idea clara. Probablemente no es un personaje a desarrollar, es una idea que a mí me queda súper clara lo que quiere decir. Y a lo mejor eso igual confunde. O sea, uno en una película espera un desarrollo de personaje. Y ella está ahí para expresar ideas y conceptos que para mí son muy evidentes. Y que ya lo dijiste, Marco, en el fondo. O sea, es eso. O sea, expresar el amor, es expresar empatía, es que la criatura pueda descubrir el cariño, ¿cachai? Etcétera. ¿Sabes qué? Hay unas cosas que
Yo soy purista de los libros y todo, y cada vez entiendo de que tiene que haber transgresiones para las adaptaciones en distintos medios. Y estoy encantado que sea así, porque para escuchar la misma historia, que tal vez solamente me gustaría a mí, me quedo con el original. Entonces me gustan estos cambios porque te proponen algo nuevo. Lo hemos hablado con las interpretaciones de Superman y mucho, y sobre todo de Batman, que tiene un montón de encarnaciones y todas ellas tienen algo exquisito que presentar, incluyendo las de Schumacher, que son tan vilipendiadas. Pero hay una cosa que a mí me, y esto es por un gusto personal, que me llamó mucho la atención y me cuestioné de por qué esta historia está ambientada 60 años después aproximadamente a lo que se supone que está ambientado en la novela. En la novela todo es como de 1770, 1790, se publicó como en 1816, 1830, una cosa así, porque hubo distintas ediciones. Hay otros programas que van a poder explicar en las fechas más exactas y todo, y que el volcán que erupcionó, que Lord Byron y todo eso, ya, ustedes ya lo saben. Y si no, googleen y lo van a encontrar, y hay gente que lo va a explicar mucho más entretenido que nosotros. Pero lo que voy con esto es, ¿por qué una historia que ya es de época, la adelantaron 60 años en el tiempo? Y mi explicación, creo yo, que es justamente para empalmarlo con lo que es la segunda revolución industrial y con lo que es la época victoriana. Que siempre nosotros, con la época victoriana, para que no sepa, es como de 1860 a 1920 más o menos, no recuerdo la fecha exacta. Fue un periodo muy largo donde Reino Unido, es una isla pequeña en población, Londres por ejemplo, aumentaron como 20 veces su población. Lo que ven estas imágenes de la niebla londinense, el Jack Destripador de 1899, de un Drácula en 1891, el hombre invisible, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, toda esa historia, porque la segunda revolución industrial fue la sofisticación de lo que eran las máquinas a vapor, lo que significaba que de Europa a Estados Unidos podía llegar más rápido, donde los telares, toda la tecnología iba produciéndose como grandes portentos que en su momento lo que era la magia, hoy día era la ciencia. Entonces yo creo que por eso empalma, y de hecho que aparezco en una ciudad que para mí es la ciudad más linda del mundo, que amo esa ciudad, que es Edimburgo, es la idea de justamente, que también grabaron ahí, es porque ahí en esa época se le conocía a Edimburgo, que es una ciudad al norte de Escocia, ¿cierto? En la isla de Gran Bretaña, se le conocía como la Atenas del Norte porque los grandes pensadores, los grandes filósofos, la época de la iluminación, de la ilustración, estaban allí. Y dentro de ellos también está la Universidad de Edimburgo, en donde se diseccionaban cadáveres, porque había una ley donde cada vagabundo que encontraban lo llevaban a la universidad. O también, si colgaban a la gente y la mataban por ser criminales, iban a la universidad estos cadáveres. Entonces, el avance, porque tengamos en cuenta que estábamos muy cerca de la Revolución Industrial y digo de la Revolución Francesa, en donde antes era todo cristiano o todo religioso, entonces el cuerpo era sagrado, entonces no podía cortarlo para aprender. Era un anatema esa cuestión. Pero en esa universidad sí lo hacían. Entonces habían grandes universitarios, grandes doctores que avanzaron mucho la tecnología en eso. Y eso también es cosa que yo creo que lo agarran en esta historia. La historia de los resurreccionistas, los body snatchers, ¿cierto? Que hay otras películas también que se basan en eso, están en la misma época. Entonces creo yo que Guillermo del Toro adelantó esto para empalmarlo con esa época, no necesariamente para hacer un universo cohesionado con el Drácula, con Nosferatu, con las otras criaturas, pero que si quisiera hacerlo, está en el contexto cronológico, geográfico, para poder hacerlo sin que nada destine. Ya, mire, yo puedo estar de acuerdo con gran parte de lo que estás diciendo. Yo creo que igual empalma mucho con el imperialismo británico y la obsesión de conquistar las fronteras del planeta en esos momentos. Y tiene mucho que ver con en ese mismo paralelo, Víctor Frankenstein tratando de conquistar las fronteras de la ciencia, y Guillermo del Toro tenía que elegir un lugar, un momento en la historia donde él pudiera contarlo con sus armas, con sus herramientas, porque ya dije en un momento que en el fondo este lienzo en blanco que deja la novela, de no explicar cómo Frankenstein es capaz de darle vida a la criatura, esto lo toma esta adaptación y lo presenta como del Toro le gusta, ¿cachai? Y por humores. eso en este momento es donde, o sea, en este momento de la historia es donde puede incorporar estos elementos de cirugía, ¿cachai? De traumatología, qué sé yo, todas estas herramientas de medicina para poder hacer como escenas que sean ¿cómo explicarlo? Que sean plausibles de la creación de la criatura.
Y ahí es donde mejor se mueve Guillermo del Toro, eligiendo esos momentos exactos. Entonces yo creo que está entre esas dos cosas. Igual tenía el paño en blanco que le dejó la novela para moverse ahí. Pues a mí me he preguntado mucho lo mismo, porque lo único que agrega, estaba estudiando un poquito la línea de tiempo por lo mismo, lo único que agrega de la época original es la fotografía, la cámara de fotos me refiero, no la fotografía de la película, sino que exista esto, claro, que pueda documentar mejor. Entonces, claro, puede ir por ahí, cacheco, para estudiar como para que poder mostrar más cosas sin caer como el steampunk, cacheco, para mostrar más modernidad, por ahí puede ser una. O la otra, que aquí yo pongo el sombrero nuevamente ingeniero comercial, es porque calza con la época en la que ocurre Nosferatu y están pensando en repetir el Monsterverse de la Universal. Porque calza con la época en 1840 la película de Nosferatu, la nueva. Drácula es de 1889, creo. No, me refiero que el Londres de Nosferatu, de la película Nosferatu, la última, es 1840. Entonces, que sea más contemporáneo de ambos monstruos y que estén pensando por ahí algo, pero no voy a spoiler Nosferatu, pero sería raro. Pero ese ya es mi sombrero de giro comercial. Claro, no lo sé porque yo sé que Guillermo del Toro, dicho por él mismo, lleva muchos años planeando esta película y solamente el guión se demoró los últimos 2 años y medio. Entonces no sé si coincide con esa cronología tuya. Pero ojo que a Guillermo del Toro es bien fanático de la industria del cine, no solamente del cine. El que puteó a Alfonso Cuarón al principio por haber rechazado Harry Potter, le dijo, vos te vayas ahora a comprar el libro y decís que sí a la wea. O sea, el weón no tiene ningún problema con la industria. Esa va declarada por Alfonso Cuarón. Entonces, también puede, no le hago el quita, el weón puede adaptar su cosita para liderar es que lo que en su infancia fue el universo de Monsters Universal. Es que sería precioso. Es que esa época, lo importante que es una bisagra a la historia de la humanidad de lo que era el mitos, el logo del mito, así podríamos decirlo inclusive, pero moderno. Porque, por ejemplo, se están descubriendo un montón de avances científicos, porque una vez tengamos en cuenta la Revolución Francesa, el Iluminismo, todo eso está en la misma época, ¿cierto? Había pasado recién, tus abuelos o tus padres lo habían vivido en esa época, en donde, por ejemplo, el galvanismo era el movimiento de seres inertes o tejidos a través de la electricidad. Claro, hoy día sabemos que son impulsos y que se mueven y todo, pero en ese entonces creían que la electricidad podía convocarlo todo. Tú mencionaste el steampunk. En esa época era una época steampunk, literal, el vapor movía todo, eso era lo impresionante. Entonces, en esa época, cuando alguien decía que podían, no sé, hacer andar maquinaria a través del vapor, decían, sí, puede ser, y ahora que estamos descubriendo electricidad, también puede ser. Entonces, pero no era extraño, pero esa época, esa época estaban como a 3 doritos de inventar el motor a combustión. Así que es que se está confluyendo toda la tecnología y todos los pero todo partió por un tema de pensamiento racional de si los dioses no existen y son cuentos de vieja y son mitos, ahora que somos seres racionales, que es un hierro creer eso, y como sabemos que existe el cuerpo vivo, existe la vida, ha de ser un mecanismo. En ese entonces eran como muy materialistas, por así decirlo, muy cartesianos, donde sentían que era un mecanismo que como quien mueve un engranaje, el cuerpo se comporta de la misma manera. Un reloj suizo, sí, tal cual. Un relojito, un complejo sistema. Ahora, yo creo que esta película le podemos entrar por muchos lados porque ni siquiera hemos contado en cronológico porque quien vio la película sabe. Ya fue. ¿Cierto? O sea, yo estoy a punto de decirles que hablemos del final ya, po. ¿Y la música qué me dicen antes de ir al final? Está bonita, ¿o no? O sea, hay hartas cosas de la música que me llamaron la atención. Bueno, de partida, a ver, opinión muy personal. Creo que The Splat está mucho mejor en la forma del agua. Lo que no quiere decir que acá no esté increíble. Me llamó mucho la atención la selección de estilo musical, lo que eligió para la escena de la creación. La escena de la creación yo la encontré impresionante, la música, y es un vals. Encontré la raja. Ese contraste yo creo que no puede haber sido más que te llame más la atención. Y el uso de los violines en general es muy, muy, muy poético. Yo creo que es de esos soundtracks
que no se encargan de resaltar, ¿cachai? Sino que se encargan de acompañar lo que está pasando. Y eso a mí me gusta mucho, ¿cachai? Porque yo creo que ya pasamos, o sea, por lo menos yo ya superé esa etapa en que espero que la música resalte lo que está pasando en pantalla, ¿cachai? Si es un romance, que ese romance se vea multiplicado por 10 por la música. A mí yo creo que eso ya fue, ¿cachai? De Giraflor y Florinda, es que eso ya está medio trillado. El acompañamiento que hace Desplat de lo que está pasando en pantalla con la instrumentalización, yo creo que está dentro de los muy por sobre el promedio. Oye, y de los cameos o esos portentos de actores que aparecen un segundo para decir una frase nomás. ¿Se dieron cuenta que está Ralph Ineson, el papá de Thomasine en La Bruja? El viejo que tiene la voz así. No que también lo sale vi. en Nosferatu. No lo vi. Ah, sí, No no, sé. sí, miento, sí, sí. Me estaba confundiendo porque hace poquito vi otra película donde aparece, pero sí. Oye, hay otro actor que El pueda juez. superar a Charles Dance en Viejo Culeado, en el papel de Viejo Culeado. Nació para eso ese viejo. Sea contra dragones, contra Schwarzenegger, ese weón La sirve cagó. para todo. No, ¿Qué otro imposible. cameo viste, Marco? Mi favorito cuando de repente están en Edimburgo, grabado en Edimburgo, que aquí me tengo que cachetear. Yo he ido a esa ciudad un par de veces, entonces la veo en pantalla y la reconozco al tiro así con el DiCaprio. Y de repente veo que están todos, les voy a compartir la foto, están todos ahí en la horca, ¿cierto? Y bueno, el verdugo, este actor que no sé cómo se llama, pero que también trabaja en Juego de Tronos y hacía en Pacific Rim y en la última película del Toro, que actúa muy bien ese weón, y no me acuerdo cómo se llama, pero de repente veo un weón con cara de weón, nunca he dicho, y era Santiago Segura, el Chinita, el Santiago Segura Torrente, el brazo ¿En tonto de la serio? ley, es Santiago Segura, weón. Actor que ha actuado en una película chilena del director Nicolás López, Promedio Rojo. Sí, Hasta en eso actuaba ese weón. Santiago Segura es un tremendo actor, pero ya tiene una cantidad de películas cornetas. El guatón metalero, pues, weón. En Easy Dizzy. El Hay mismo. dos películas. Sí. Es el guatón de Tu Día de la Bestia, para quien no lo reconozca. Y yo me alegré. Me sacó un poco la película, salté, me reí, porque siempre me gusta ver ese weón. Pero además hay un montón de personajes que aparecen un segundo aquí y allá, actores que ustedes después se ven en IMDb y va a decir, ah, pues este actor lo conozco. También no se sabe el nombre, como me pasa a mí con algunos, pero que tienen buenas carreras. Entonces, el lujo, esta cuestión, lo hablábamos fuera del micrófono, que si no te gusta nada, la artesanía, los vestidos, la música, la fotografía, todo es como... es preciosista. Es para Preciosista. comprarte el libro Tachen. Es que yo creo que Guillermo del Toro debe ser un weón con el que la gente le gusta grabar. ¿Cachai? Debe ser como tu otro director favorito, Adam Sandler, Marco, que la gente debe querer aceptar la invitación. ¿Cachai? Si en el fondo debe ser un weón muy agradable. Porque efectivamente tiene uno... No, yo le habría llamado cameo a los Ralph Fiennes, pero sí, claro, como lo de... Como esto lo de David Bradley también, ¿cachai? Que está el del ciego, man, que me encantó esa actuación, me gustó mucho. Me gustó más esta versión de... O sea, no más esta versión, me gustó que hayan agregado a esta familia que vive... Los cazadores. Los cazadores que vienen excluidos, están exiliados. Me gustó más esto que una de mis escenas favoritas del cine, que es la del monje ciego. ¿Ya? Pero Un momento, por Jim Jackman, Claro. en el joven Frankenstein, Claro. o en la novia de Frankenstein cuando está en el cigarro. No, la novia de Frankenstein. La novia de Frankenstein. Esa, Smoke is good. Sí, pues, bueno. Sí. Friend is Pero acá good. David Bradley, los que no se acuerdan de David Bradley, el viejo concha de su madre de las torres de Game of Thrones. Ya le gustó Game of Finch Thrones. de Harry Potter para los millennials. Claro, Finch. Perdón, Finch. Pero me encantó mucho esta escena porque quiero enfocar un poquito en algo. Este compadre ciego detecta, te lo muestran con miradas, con olfato, que Gon cacha desde la primera escena, a pesar de que la criatura está escondida entre las tablas, entre los engranajes del molino, cacha que alguien más está en la casa, porque te lo muestran. Y después el weón se da la lata de empezar a enseñarle a leer a la nieta,
dando vuelta la carta para adelante para la nieta y para atrás para la criatura que tiene en la espalda. Puta que es linda esa escena, weón. Quiero hacer un pequeño acápite acá. Yo sigo a muchos de los creadores de esta película, de los artesanos o artistas que trabajaron, y dentro de ellos, el que hizo esas cosas se llama Tomás Hijo, que es un artista español que hace grabados. De hecho, acá en la casa tengo varios de él, y cuando vi esa escena fue como, puta que lindo saber qué está haciendo él. Y él sacó hace poco una edición de Drácula, y ahora una de Frankenstein, con ilustraciones grabados de él, que es precioso. Y esa cuestión sale un poco en el libro, la escena que no es solamente el anciano, sino que es una familia y que la criatura llega a cumplir un año completo vigilándolos para aprender el idioma, que en ese entonces es francés, y para querer comunicarse, que esa wea parte, el corazón de la escena más triste del libro, creo yo, que es de él. Yo conozco a esta gente y cuando sabía que tenían pesares porque eran muy pobres, él cortaba leña y le llevaba leña, cosa que también vemos acá. Y en esta película lo mencionan como que es el espíritu del bosque. Y no sé si se fijaron que había un dibujo como de un ser barbado, pero que las barbas eran solamente como hojas, ¿cierto? La empuñadura de la... O sea, no sé cómo se llama, como el tope de puerta. Uh-huh. ¿Ya? Ese es un dios antiguo, hoy día pagano se le diría, que es el Green Man. De hecho, ni siquiera es como un dios, es como una fuerza de naturaleza, como a ver, la cosa del pantano. Es un Green Man, por así decirlo, que es un espíritu benefactor del bosque. Para los sucios otaku es Totoro. Qué buena referencia. Es eso. Hoy día nos han sacado buenas referencias en este capítulo. Estos personajes en el libro te dan incluso un pelito más de trasfondo, que claro, es una familia adinerada, ¿cachai? Una familia adinerada, no voy a En decir Francia. qué ciudad, o sea, porque ya me equivoqué al decir que Nosferatu era Londres y no en la ciudad en Alemania, así que no voy a tratar de inventar Sí. la ciudad. Pero ayudando a escapar al papá de una de las nueras de este ciego, lo exilian a ellos. Entonces, y pierden todo absolutamente, se tienen que recluir en el bosque. Entonces es una familia que está sola, porque no los pueden ayudar, el que los ayuda también es castigado. Entonces es una familia que está completa al desamparo en la naturaleza. Y en ese desamparo es donde aparece Frankenstein. Perdón, la criatura Frankenstein. Entonces le agrega un poquito de emoción a que esta criatura vea a estos exiliados como la familia idílica. ¿Cachai que es poética la manera de escribir de Mary Shelley? Sí, bueno. Y el Toro lo hace bonito. El pasto siempre es más verde en la casa al lado. Oye, el desenlace de toda esta parte de la película, que en el fondo tiene que ver con un momento que hace que sientas más empatía con la criatura. Me recuerda que la criatura en la novela, no sé si uno no siente empatía, yo creo que igual uno termina sintiendo empatía, pero tiene otros actos que en la O película lástima. no están. ¿Cachai? Es la criatura asesina a un niño. ¿Cachai? Tiene unos actos abominables que no están acá en la película. ¿Cachai? ¿Y para qué es eso? O sea, me pregunto, y aquí lo planteo de verdad como preguntan, ¿por qué creen que sacaron ese elemento que para mí es fundamental en la novela y acá lo dejan? ¿Por qué no íbamos a ser capaces de ser empáticos con lo que le pasa? Porque sobre todo en esta escena, ¿cachai? Está como construida para que uno ya así como que se entregue a sentir lástima por lo que le está pasando. A ver, Está el hagamos el límite de la ejercicio. pornomiseria. Hagamos el ejercicio de una ingeniería inversa. O sea, ¿será que por eso tuvo que aumentar la edad de William y por eso entró en rango de tener un triángulo amoroso? ¿Habrá sido por ahí? ¿Ese habrá sido el huevo de la gallina? Porque, para los que no sepan, en el fondo William, el que en el libro es un niño y acá es un niño. joven adulto. Es que es quien asesina a la criatura, al monstruo, y que siente placer, inclusive, lo dice en el libro. Claro, y que es el porque, hermano de Víctor Frankenstein. Claro, acá el buen le dice, si me está en este, de nuevo, es que bueno, este guión es una frase poética tras otra. ¿No? Le dice, si me estás negando el amor, porque igual está pidiendo una compañera, si me estás negando el amor, entonces voy a tener que embrace la venganza. Oye, disculpa, estoy cachando bueno, ahí que mátale, vamos a tener... Bueno, tengo mala noticia. Va a salir un nuevo señor sarcasmo, que ya no va a ser el broma ni el Joker, sino que va a ser el criaturas. Bueno, estoy viendo, si no mamaste así, ahora sufrirá mi venganza. No, acá, pero bueno, es que yo imagínate, creo, si me estáis negando el amor, se va a tener que caer en el wrath, en la ira. es que eso sale en el libro, y ahora, en el libro
y que se entienda bien el concepto, por favor, la criatura, como es un niño, es bipolar. No tiene término medio, no existe su gris, es blanco, es negro. Él quiere amar y ser amado. Cada vez que no recibe el amor y recibe el rechazo, porque y lo triste es cuando él se da cuenta que él es feo y que él es una criatura aborrecible, lo único que reacciona es con odio, con rabia. Pero todo el rato le dices, es como, tengo esta rabia porque necesito amar. Y me recuerda mucho al personaje de Magnolia, al que se pone los frenillos, y después termina con todos los dientes rotos y le dice a John C. Reilly, tengo tanto amor para dar y no tengo dónde ponerlo. No lo dice así porque sonaría mal, pero trata de decir eso, ¿cachai? En el libro pasa lo mismo y en esta película va con esa misma idea. Ahora, encuentro que podría ser una debilidad que todos los personajes en el final o en todo este tipo de cosas expresen todo demasiado verbalmente como si fuera una obra escrita, ¿cierto? O como cabezas parlantes. Pero el viaje que me ha llevado, la emoción con la que he estado todo el rato, hace que me guste ese desenlace. Lo que no encuentro que puede estar muy débil es que entre el minuto de que muere el personaje Mia Goth, que es Elizabeth, donde aparece la criatura en el matrimonio justamente, queda la cagada, Víctor Frankenstein va detrás de su criatura hacia la nieve y está todo esto, que es como el momento épico de que te dice cómo se van a perseguir hasta el fin del mundo. Son como 10 minutos entre ese odio parido hasta que se están tomando la mano y le dice, ¿cómo me llamo yo? Diga mi nombre. Y el otro dice, bicho, Víctor, mi niña. No es así, pero es bueno, hermoso. Ya, son 10 minutos. Marco, y toda la elipsis de 2 horas y cuarto que te mostraron entre el barco y esa escena, weón. Pero el peso del tiempo, y el cine es tiempo y movimiento, en mi visionado, en el primero y en el segundo que hice, no lo sentí. No me afecta nada la historia y partí diciendo y termino diciendo, aparte que nos sigan en Instagram, es que me encantó esta cuestión. Oye, pero no sé, pero Marco, con 10 minutos. Mira, yo no sé en qué minuto parte, pero no, en son algún 10 momento. minutos. 10 minutos. De hecho, son 11. Desde que la criatura empieza a contar su historia. No. Desde que. Porque ahí está todo. Sí, pero es que eso es parte de la historia. Porque algo que no tiene la novela es que la criatura cuenta su punto de vista, ¿cachai? Y eso es mucho más largo y ahí está todo este arco, ¿cachai? Bueno, yo no lo veo así. Pero en la novela se lo cuenta Víctor en los Alpes, en los montes ahí en Ginebra. Está bien, pero lo que tú estás diciendo, como todo ese desarrollo, así como todo ese arco, no está descrito en los últimos 10 minutos, está descrito desde que la criatura decide empezar a contar su punto de vista. Lo sé, pero en la película, en el ritmo de cuando uno está viendo la película, esos 10 minutos sentí que te haber pasado más cosas o alguna sucesión de imágenes como un resumen. Algo me faltó desde lo cinematográfico para sentir que este cambio había sido tan drástico. Es solo eso, ¿no? Agree to disagree, no estoy de acuerdo, pero entiendo de dónde viene. Lo que sí me gustó el tono de... se picó Marco y se fue. No, mentira. Me gustó este diálogo tipo I saw the devil. Para los que no sepan, una película coreana donde a un weón le pasa algo horrible, a un weón como de una especie como de la CIA coreana, y el weón en vez de, y el weón lo pilla al tiro porque es una especie así de Sherlock Holmes, el weón pilla al toque al weón que le hizo la vida, le destruyó la vida, y el weón en vez de matarlo al tiro le pone como un rastreador en la sangre y el weón le saca la mierda cada ciertos días de nuevo, lo deja bien tranquilo. Y siento que Frankenstein, la criatura, va por ahí al final, weón le dice, weón, tú me creaste un monstruo, entonces, o sea, para ti yo soy un monstruo, entonces voy a ser el monstruo. Le hace corneta a la nariz y lo deja ir. Y como que deja, lo persiga, le rompe una pierna, lo persiga, y no sé qué, ¿cachai? Como que se transforma en una especie de cásame, si no me voy a poder hacer nada, y voy a ser tu bestia para siempre, y no te voy a poder olvidar de mí, pero tampoco me voy a poder casar. Sí, es que tiene que ver con lo que te decía yo al principio, bueno, no al principio, al mitad de la conversación. Es la maldición que tienen los dos, ¿cachai? Y terminan esta confrontación final que a Marco no le gustó el arco y el tiempo que se demoró en llegar a la conclusión. Y yo lo encontré la raja, weón. Encontré la raja este encuentro final que tienen, donde conversan los dos como, bueno, algo totalmente inesperado, weón. Y igual me pareció bonito, que es como una conversación entre dos almas que están así muy quebradas. ¿Cachai? Porque vimos a Víctor como un energúmeno durante toda
la verdadera bestia era Víctor. Vimos todo el desarrollo y el crecimiento del personaje de la criatura, que no era así hasta este momento. Y todos los lados estuvieron persiguiéndose, estuvieron llevándose muy mal, hasta que llegamos a un momento en que se revela que lo que se necesita es el perdón. ¿Cachai? El perdón era lo necesario, y tiene una metáfora, weón, increíble. Yo creo que la mejor metáfora de la película es que se perdonan mutuamente, se convierten los dos en seres humanos. O sea, Víctor pasa a ser un ser humano después de ser una bestia durante toda la película, y la criatura que no era humana pasa también a tener este toque de humanidad, y se libera el barco, y El peso. pueden continuar. ¿Cachai? ¿Podemos decir que romperon el hielo? Pero nos siguen para adelante, vuelven a casa, que es lo que el capitán se había negado al principio. Exacto, y bueno, lo encuentro increíble. Y son tres tomas preciosas. Es que a eso voy cuando el hijo se convierte en el padre en el hijo. Y por eso para mí esta criatura acepta el nombre de Víctor. Ya no solo el apellido, sino que él también sale victorioso de su aventura de, al igual que Pinocho, que era un ser ordinario de madera, hasta convertirse a través de sus propios méritos en un niño de verdad. O sea, un ser ordinario. Ya, así te dije, pero ¿para qué? Yo estaba esperando Así eso. como, oye, ¿sabes? Yo soy Pinocho, ¿sabes cómo supe que era de madera? No voy a decir. Mándame un comentario. Oye, No, pero- perdón, Marco, dale, yo voy a ir para el cierre, así que dale. No, yo en esa misma dirección, yo encuentro que esta película, si bien tiene defectos, son pocas las películas que no lo tienen, pero para mí, en las sensaciones, en la emoción que tiene que producir una película, que las películas pueden entrar por el lado intelectual, pero también a través de la sensación y la emoción, en los dos visionados que he hecho, que fueron de un día y el otro día, mi punto, mi opinión es positiva. Quizás más adelante le encuentro más defectos, no me empiece a gustar, pero en este momento, en esta hora, sí es muy positiva y me encantó la película. Me pasó a principios de año con Nosferatu, que cuando la vi, me gustó más racionalmente que a nivel de sensaciones. Pero le encontré muchos peros. Pero luego, cada vez que he visto la película, más la pienso, más me gusta la versión de Nosferatu 2024. Le hiciste Entonces también- bolsa a Nosferatu al principio. Pero yo planteé preguntas que no tenía respuesta. Sí, ¿qué cosa si aportaba algo nuevo? Fue mi mayor pregunta. Y hoy día creo que sí aportó cosas nuevas. Pero a lo que voy con esto es que así como Víctor Frankenstein puede cambiar de opinión o puede redimirse, uno como espectador, si hoy día no le gustó una película, bueno, tal vez más adelante le guste, o al contrario, y en esa misma línea vuelvan a ver la del 31 y sobre todo la novia de Frankenstein del 35, que es la mejor versión a mi criterio, y la segunda mejor es El joven Frankenstein de Mel Brooks, un grande entre los grandes, un gran comediante, así que véanla. Y yo sé que a nadie le gusta o que todos le tiran palos o todos le tiran mierda, pero la de Kenneth Branagh del 94-95 con Robert De Niro siendo la criatura, a mí me gusta. Si tuviera culpa sería un placer culpable, pero como no tengo culpa con las cosas que me gustan, las recomiendo. Oye, yo antes del cierre quería tomar un punto que dejamos muy a la pasada, que es no es comparación, pero es como nombrar a Barry Lyndon. A mí me acordó esta película dos cosas en particular, que es como la atmósfera. Uno es la manera en que está narrada. Sentí que vi una vida completa. Siento que vi un largo trecho, ¿cachai? Vi años de la vida de alguien. Tal vez no fue así, pero siento que lo vi así. Creo que eso es de una exquisitez narrativa. Y lo segundo es que creo que... No. Creo que el weón le puso tanta cabeza a la foto, ¿cachai? Ahora sí a la fotografía, ahora ya no hablo de la cámara de fotos en la película, sino que ahora sí hablo de la película. El weón te arma cuadros al óleo tras cuadros al óleo. Yo creo que... La escena de la escalera, weón. No, la escena de la escalera ya es puta talla, weón. Esa cuestión de verdad... Es una aventura en movimiento esa hueva. Una aventura en movimiento.
Pero claro, o sea, el castillo en el desfiladero, weón, ¿cachai? De Los verdad. ataúdes la escena de los ataúdes de mármol son una locura, weón. Weón, esos ataúdes con la cara y el pendejo con la cara de mármol, que es como la última piedra en el ataúd, la criatura Eso era real, encontrándose con un alce. Sí. Sí, era así. Bueno, todo, de verdad. No, sí, ya, Barry Lyndon en una talla porque tú puedes parar en cualquier segundo, pero acá, bueno, no comparemos. Guillermo del Toro es un grande entre grandes, pero no comparemos con una de las mejores películas de Kubrick, tal vez la mejor. Entonces, puta, también sería injusto eso. Pero ocupa un recurso de Kubrick, ocupa un recurso que ocupa Kubrick en Barry Lyndon, que a mí me llama mucho la atención de esa película y acá lo ocupa varias veces, que es en el fondo partir una escena con una toma, con un cuadro de fotografía que perfectamente es un cuadro renacentista y en el movimiento de la cámara termina en otro que es igual o mejor. ¿Cachai? Y se detiene. Y lo hace un montón de veces. Las apariciones de Mia Goth son todas así. ¿Cachai? Mia Goth está parada como si fuera un cuadro, como si fuera una pintura. La cámara se mueve, ella se mueve y entra la escena completa. En 3 segundos y queda en otro cuadro. Y perfecto igual. No sé, ahí la fotografía me saco los zapatos. No, acá, bueno, y aparte de nuevo voy a Guillermo del Toro, porque en esa película de Kubrick, no sé si alguien que no escuche no haya visto Barry Lyndon, pero bueno, acá Kubrick se consiguió unos lentes de la NASA, literal, para bueno, estar a decenas de metros de la toma que estaba. Entonces lo que hacía en esa época, no me acuerdo qué año exactamente Barry Lyndon, podía, claro, tener, como dice Juanca, un cuadro al óleo y se empieza a alejar y alejar y alejar y alejar y la weá no para. Así, bueno, entran edificios completos en foco y la cuestión no para. Y acá es similar, y como es Guillermo del Toro, yo sé que no es CGI. No sé, no tengo ninguna prueba, tampoco ninguna duda que Gol lo hizo con efecto práctico. Es del 75 Barry Lyndon. O sea, yo creo que es interesante que los que vieron la película aprovechen de ver el documental que está en Netflix, donde ahí se trata mucho la parte técnica y que de hecho la revaloriza mucho más, porque yo debo confesar que hay muchas partes que yo pensé que eran digitales, que eran CGI, y son efectos prácticos y efectos prácticos de la puta madre. Ahora, ¿por qué nos pasa eso? Yo creo que es porque al ser una alta definición, esa hiperrealidad que nos presenta, como estamos tan acostumbrados a la falsedad, creemos que esto también lo es. Quizás en la pantalla de cine, que por muy buena calidad que pueda tener, tiene cierta porosidad, estas cosas que hoy día nos parecen como que hubieran sido hechas con efectos especiales, se noten más realistas, más verdaderos. Yo creo que estoy pensando, ahora que se sacó la espina doble de haber hecho Pinocho y haber hecho Frankenstein, ¿con quién va? Porque Frankenstein es un golem, ¿cierto? Es un homúnculo, si se quiere. Esta criatura es la primera historia de ciencia ficción, como se le conoce popularmente. Y quiero saber que aunque nos va a sacar Del Toro. Oye, Del Toro hizo una declaración hace poco respecto de esto mismo, así como que viene después. Bueno, la pregunta no era esa, pero su respuesta es que a ver, la pregunta era si se podía sacar un Lovecraft, Las Montañas de la Locura, que creo que es lo que siempre ha mencionado que lo que más le gusta. Y su respuesta es bien clara, dice, esta era mi horizonte. O sea, yo llegué acá, estoy mirando el horizonte y todavía no sé para dónde voy. O sea, es como que llegó ahí y como que Lovecraft ya fue. ¿Está ahí? Era esto. Entonces, y ahora en este momento todavía no sabe qué viene después. Entonces, más poético y más poderoso la última escena de estos hijos solares, donde la criatura, que para mí se va a llamar Víctor Frankenstein Jr., si se quiere, Frankenstein Jr. para los amigos, termina mirando el horizonte al sol y cierra los ojos, y de hecho está como que las cicatrices ya son como más tenues, le son más leves esos dolores que tiene, esas traumas, y probablemente puede vivir un mejor mañana. Claro. Y ahí termina a los créditos. Frankenstein volverá en El hombre del mañana. Todo esto. No, ya vamos. No, ya vamos. Yo puedo seguir hablando acá. Yo quiero seguir hablando, pero hagamos otro panel, busquemos otro pretexto, otra película, y que Joven Frankenstein sea ese pretexto. No, pero bueno, de verdad, vayan a ver esta película, una maravilla. No esperen al principio una película de acción, porque el libro nunca lo fue y ninguna película de Frankenstein lo es, así que no esperen el Monster Squad, que amo, ni esperen el Frankenstein de Scooby-Doo. Bueno, es una película sobre entender el lugar de uno en la Tierra
y tabúes y el pecado de Prometeo. Eso es el libro de Frankenstein, y eso siempre ha sido la película de Frankenstein, incluida esta, y esta es una puta maravilla. Para mí, Y sí, lean la Sáquense, sí, sáquense de la cabeza este Frankenstein que ya está en la cultura popular, que el que mencionó al principio Marco, y valoren, de verdad, valoren lo que hizo Jacob Elordi reemplazando a Boris. este cabrón. A Boris. No, no, a Andrew no. Garfield iba a ser. Andrew Garfield. Que No creo tengo que dudas que llegó- hubiera sido mejor Frankenstein. No lo sé. No lo sé. Andrew Garfield Después es de los buenos actores de su generación, de los mejores. ¿y qué Pero pasó no sé ahí? si ¿Cuál es el Kawin? No, sabía esto. COVID y agenda nomás. Agenda. Y no, pero este Juan llegó y yo creo que lo hizo lo más increíble que se puede hacer. Y Guillermo el Toro dice, creo que la dinámica que se dio entre nosotros dos, weón, era una cuestión así, pero descomunal, de otro planeta, que él no se la esperaba. Porque creo que 9 Accidente semanas feliz. antes de, o 7 semanas antes de la grabación, o sea, Claro. 2 meses, lo costearon. Ahora, yo para terminar, que también aparecen los agradecimientos de la película, tengo que sí o sí mencionar a Bernie Wrightson, que es un ilustrador que ha hecho las mejores ilustraciones de la historia de Frankenstein, y que hay ilustraciones de él que fueron imitadas por Del Toro en la película, tanto así que en los agradecimientos lo pone como inspiración también, de los conceptos originales. Del Víctor Frankenstein y de la criatura de Frankenstein, que están como lo estamos viendo acá. Así que yo por mi parte me despido, chiquillos, ya es tarde, vamos por los 90 minutos y solamente reitero mi campaña, que siempre se me acuerda el último minuto, síganos en Spotify, recomiéndanos amigos y en Instagram, que yo quiero llegar a las 10.000 seguidores, quiero esa puta K, así que apóyennos por favor. Si no nos apoyan con Buy Me a Coffee, apóyennos con esto. Muy bien. Sí, pues. Buenas noches. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Tum, tum, tum. It's alive.